Introduzca su clave y nombre de usuario. Clave correcta. Actualizando. Las ciencias avanzan, que es una barbaridad. Eso decía mi abuela, por cierto, mucho antes de que existiera todo esto de Internet y las nuevas tecnologías. Así que si las hubiera visto, no sé, ni me imagino lo que hubiera dicho. Y esto avanza hasta tal punto que nuestro trabajo, el de los periodistas, se ve seriamente amenazado, ya que acaba de aparecer un robot que publica exclusivas, detecta noticias en su entorno, se documenta en Internet y además las difunde directamente. Actualización completada con éxito. Accediendo a la versión 5.0. Así que vamos a tener que aplicarnos. No vaya a ser que Easy, así se llama el robot japonés, nos deje compuestos y sin noticias que poner en antena. Por eso esta noche en 5.0 no vamos a ser menos que este ingenio y os vamos a hablar de una aplicación de Facebook que puede llevarnos a Australia, de un conjugador electrónico y de cómo evitar que nuestros hijos sufran situaciones de acoso a través de las nuevas tecnologías. Esto y mucho más, como cada noche de martes, con Javier Polo y María del Puerto en la parte técnica y Marta Pastor, esta que os habla. Ahora comenzamos. 5.0. Las nuevas tecnologías en Radio Nacional. Si mañana, por ejemplo, Javier Polo, nuestro realizador, que se pasa el día inventando cosas, se le ocurriera inventar un verbo para describir los momentos en los que estamos trabajando en el estudio, que fuera, por ejemplo, el verbo entruir, podríamos asegurar que la primera persona del singular del presente de indicativo sería de la forma yo intruyo. Esto no lo digo yo, ni lo dice Javier Polo. Lo dice Onoma, que es el primer conjugador automático de la lengua española. Un proyecto desarrollado por la empresa española Molino de las Ideas, que ha sido presentado el pasado mes en Cosmo Caixa. Nosotros nos hemos puesto en contacto con uno de los creadores de este proyecto, Eduardo Besterrechea, director general de Molino de las Ideas, para saber eso, para qué sirve un conjugador automático y sobre otros proyectos sobre los que están trabajando, que parece que son muchos. Buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué es Onoma? Pues Onoma es el primer resultado de nuestro trabajo, digamos, de investigación o de aplicación. Es un primer intento de domar un poco el lenguaje y la verdad es que lo hemos intentado con mucho entusiasmo y parece que lo hemos conseguido. Un domador de lenguaje, eso me gusta muchísimo porque a mí, a pesar de mi profesión, se me dan mal algunas palabras. Cuéntame, Eduardo, ¿qué tipo de profesionales han trabajado en este equipo creador de Onoma? Pues la verdad es que el campo de la lingüística computacional o el procesamiento del lenguaje natural es un terreno, digamos, abierto en medio de dos áreas que en el colegio parece que siempre estaban un poco dispersas, que son el lenguaje y la matemática, digamos. Y lo que hemos tratado de hacer, o lo que hemos hecho en el Molino, es juntar esas dos áreas. Por una parte, la matemática o la informática con técnicos informáticos, por otra parte, el lenguaje con lingüistas y filólogos. Y entre medias, pues, un ingeniero que soy yo que trata de encontrar modelos entre una cosa y otra. Así que es un esfuerzo de todos. Sí, el lenguaje y las matemáticas, que es lo que siempre suspendíamos. ¡Qué casualidad! Lo más difícil. Oye, cuéntame, ¿y cómo habéis trabajado para que con ese automatismo recoja, por ejemplo, las formas irregulares de los verbos en castellano? Porque la parte regular, pues uno lo ve fácil, pero la irregular, ¿cómo lo hace? Bueno, lo que tratamos de ver siempre... Parece que el lenguaje y sobre todo los verbos, y en especial el castellano los verbos, presentan una estructura bastante caótica y bastante rara. Pero nosotros teníamos la intuición desde el principio que tiene que existir una lógica, es decir, que en la mente humana
no tiene que almacenar, no almacena cada forma verbal de una manera independiente, sino que existe alguna regla, alguna norma. Entonces nuestro objetivo ha sido tratar de encontrar las reglas que había detrás de todo, y las hemos encontrado, ¿no? Hemos encontrado las reglas que nos permiten saber cuándo una cosa es regular o una cosa no es regular. Sí, es un programa gratuito, ¿verdad, Eduardo? Sí. Y se puede acceder. ¿Cómo se accede al programa? Para nuestros oyentes que ya están escuchando esto, mientras vayan tecleando y viendo cómo es el programa. Pues el conjugador está disponible en Internet y está en la página web http://conjugador.onoma.es. Conjugador.onoma.es. Sí. Oye, Eduardo, ¿y qué opinan de todo esto los académicos de la lengua, los puristas? ¿Cómo no se han dado cuenta ellos antes de que había, creo que ponéis 8 formas básicas de conjugar los verbos? Pues no lo sé, como te decía, ha sido un esfuerzo un poco de distintos campos. En general, los filólogos y los lingüistas tienen una visión más descriptiva de las situaciones. Ellos son capaces de describir qué pasa en determinadas circunstancias. Y sin embargo, los ingenieros o los informáticos tenemos la idea de crear modelos. Entonces, nuestra aproximación ha sido crear un modelo. Entonces, la opinión de la parte de filología y lingüística, pues están un poco como observando y viendo y bueno, por una parte les parece más o menos lógico, pero tampoco se han definido de una manera muy clara. Y creo que también habéis publicado un libro descargable que, como nosotros hemos hecho antes, bueno, Javier Polo, nuestro realizador, ha construido un verbo, el verbo intruir. Sí. Pues en ese libro descargable podemos construir nuestros propios verbos, ¿no? Sí, la idea es que ya que habíamos hecho el esfuerzo de crear el modelo y estructurar el modelo, pues tratar de transmitir ese esfuerzo o ese conocimiento a la sociedad. Entonces hemos creado ese libro que efectivamente está disponible en Internet, se puede descargar y bueno, se irá ampliando con cosas accesorias, pero lo que es en la esencia del modelo ya está todo puesto ahí para descargar y para leer. Sí, ¿y hay editoriales interesados en vuestro proyecto ahora mismo o colegios o empresas educativas? Pues de momento ha habido un interés, pero bastante tímido. Entonces nosotros solo hemos presentado algunas editoriales, lo han observado y no hemos concretado en nada, ¿no? Nosotros pensamos que el proyecto tiene bastante desarrollo en cuanto a cursos, en cuanto a enseñanza del español, no ya para personas que hablan español como lengua nativa, que en el fondo no sabes si un verbo es irregular o no, pero sabes cómo se conjuga. Sin embargo, alguien que está aprendiendo español como lengua extranjera no sabe cómo se conjuga un verbo y esto le puede dar bastantes facilidades. Creo que también estáis trabajando en otro proyecto, en un buscador que decís que comprenda el lenguaje natural, es decir, que entienda lo que pregunta el usuario, como te estoy preguntando yo a ti cosas, pues que tú se lo preguntes al buscador, ¿no? Sí, es el objetivo final de nuestra empresa, del Molino. El conjugador ha sido una parte de algo que necesitábamos para hacer ese buscador. Pero la idea no es tanto que entienda lo que nosotros le preguntamos, que evidentemente lo entenderá, pero también para los humanos a veces es más fácil preguntar, digamos estilo Google, con palabras en vez de hacer frases completas. Lo más interesante del sistema es que el sistema va a ir leyendo todas las páginas de Internet, toda la información de Internet, y va a contestar no con dónde encontrar la respuesta, que es lo que hace Google, busca en tal página o busca en tal otra, sino con la respuesta concreta, puesto que habrá estado leyendo textos y almacenando la información. ¿Cómo se llama ese buscador? Pues ese buscador se llamará Ismov y estamos empezando a trabajar en él. Ismov, sí. Sí. Oye, otra cosa, en Molino de las Ideas creo que también habéis hecho un etiquetador de palabras, un analizador morfológico y semántico, ¿no? Cuéntanos de eso. Estamos empezando a trabajar en la segunda parte de esta primera base de trabajo que necesitamos para desarrollar Ismov. Y lo que estamos trabajando es en la estructura de las palabras. Igual que hemos visto que los verbos, dentro de la irregularidad había una regularidad, entendemos que en las palabras, simplemente por la estructura de la palabra, se pueden descubrir muchas cosas. Entonces estamos tratando de ver qué puede saber un hablante simplemente con la estructura de las palabras para tratar de descomponerla. Y eso es lo que sería Asmera. Asmera se llama. Sí, Le habéis puesto nombre a todos los proyectos, he estado viendo en la web. Nombre, sí. Y Asmera porque además era un homenaje, creo, a alguien, ¿no? No, el buscador sí es un homenaje, es Ismov, que Ismov. Es un homenaje a Asimov. Sí, eso. A don Isaac Asimov, que es uno de los grandes sabios, digamos, de
estos últimos años, ¿no? Oye, ¿y solo trabajáis con el lenguaje castellano? Porque este tipo de proyectos se podrían aplicar a cualquier idioma. Sí se podría aplicar, la filosofía se podría aplicar a cualquier idioma, pero digamos que nosotros estamos trabajando en castellano por diversas razones, entre otras porque es el que conocemos mejor y además porque tiene una estructura que nos parece que es más fácil de aplicar todo esto al castellano. Una vez que lo tengamos aplicado al castellano, pues se podrá aplicar a todos los demás porque la lógica que hay por debajo se podría aplicar a cualquier lenguaje. Y, oye, uno de los puntales, creo que de investigación que hay en la web ahora mismo es la lingüística computacional, que es lo que estáis haciendo vosotros. ¿En qué situación nos encontramos nosotros en este sector aquí en España? ¿Estamos bien posicionados? ¿Nos dedicamos a este tipo de investigaciones? ¿O vosotros sois una rara avis ahora mismo? En general, la lingüística computacional, lo que no hay en ninguna parte es una, digamos, una aproximación tan completa o tan digamos, con una visión tan ambiciosa como la que tenemos nosotros. En general se está trabajando en áreas específicas de conocimiento, por ejemplo, en la biología o en lo que sea, y creando estructuras de conocimiento de un área muy localizada. Nosotros estamos trabajando no, digamos, en el conocimiento, sino en el lenguaje, tratando de crear esas estructuras, pero a partir del lenguaje. Entonces, esa aproximación, pues la verdad es que no existe, yo no conozco que exista en ningún otro idioma. En otros idiomas se está trabajando con pequeños trucos, pequeñas cosas que nos permiten solucionar problemas concretos, pero no esa visión tan general de tratar de entender o de tratar de obtener la información que está en el lenguaje. Bueno, pues esto es Molino de las Ideas, uno de los proyectos más interesantes que hay en este país, precisamente sobre esto que decíamos, sobre la lingüística computacional, y Eduardo Besterrechea es el director general. Desde luego tiene muchísimo mérito que haya proyectos como este en áreas que parecen tan áridas, pero que luego sirven para tanto. Eduardo, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en 5.0. Gracias. Muchas gracias, hasta luego.